Bienvenidos. Vamos a finalizar el estudio de la sección Bet Shalach del Zohar. El Zohar dice ahora: Y ellos fueron 3 días en el desierto y no encontraron agua. En la escritura, la palabra agua está como un símbolo para la Torá, como encontramos escrito: y bien, todo aquel que tenga sed, venid a las aguas. Isaías 55:1. Rabí se observó, pero el tiempo de otorgar la Torá no había llegado aún. ¿Y cómo podían ellos esperar encontrar allí esta agua? Rabí Eleazar le dijo: ellos salieron al desierto para ver la gloria del Santo bendito sea, pero no pudieron verla porque la retiró de allí. De esto aprendemos que agua es el símbolo de la Torá, y que el Santo bendito sea y la Torá son uno. Rabí Shimón dijo: allí en el desierto se les apareció un poder extraño, que representaba las naciones del mundo, el espíritu gobernante en el desierto. Pero pronto descubrieron que no era la radiación de la gloria de su rey. De ahí que está dicho: y cuando llegaron a Mará, no pudieron beber de las aguas de Mará porque eran amargas, y no sintieron en sus almas la misma dulzura que antes. Más aún, este poder vino a actuar como un acusador contra ellos. Entonces Moisés clamó a Hashem, y Hashem le mostró un árbol, el cual, cuando lo arrojó en las aguas se hicieron dulces. El árbol es un símbolo de la Torá, la cual es un árbol de vida para aquellos que se atienen a ella, como nos dice Proverbios 2:18. Y la Torá y el Santo bendito sea son uno. Rabí Abba dijo: el árbol es un símbolo directo del Santo bendito sea, pues está dicho: el árbol del campo es el superior Adán. Deuteronomio 20:19. El campo es el campo de las manzanas sagradas. Así, cuando se les manifestó la luz de la gloria de su rey, las aguas se hicieron dulces, y el acusador se volvió un intercesor. El texto dice: allí hizo él para ellos un estatuto y ordenanza. Rabí Abba dijo: primero, cuando los israelitas entraron en la alianza del Santo, algo les faltaba, es decir, el acto final de la circuncisión, de manera que el signo santo no les era manifiesto. Pero tan pronto como llegaron a ese lugar entraron en ambos aspectos del signo santo, por hallarse desnuda su impronta. Los dos términos, estatuto y ordenanza, simbolizan estos dos aspectos. Y allí los puso a prueba por este signo santo. En el libro de Rabí Yese el anciano, hay una interpretación recóndita de este árbol que Hashem mostró a Moisés. Enseguida, en Éxodo 15:26 está escrito: y dijo: si escucharas diligentemente la voz de Hashem tu Elohim. Vemos que empieza diciendo: y dijo. Así que preguntamos: ¿quién dijo? La respuesta es que como no se indica directamente, se refiere al Santo bendito sea. Rabí Ezequías señaló una expresión similar en el pasaje: y él dijo a Moisés: sube a Hashem. Éxodo 24:1. Rabí Yossi dijo que del contexto resulta claro a quién se refiere las palabras: él dijo. Pero, ¿por qué el texto continúa diciendo: si escucharas la voz de Hashem tu Elohim? En lugar de decir: si escucharas mi voz. Esto es para indicar esa voz a la comunión con la cual habían alcanzado. Rabí Abba dijo: cuando se manifestó en ellos el signo santo, entraron en un dual estado santo, como ya se indicó antes, llamados estatuto y ordenanza. Y habiendo entrado en esas dos santas condiciones, a la vez entraron en comunión con otras dos condiciones santas, de modo que no fuesen privados de ninguna bendición de arriba, de las bendiciones que emanan del Rey Santo. Todo esto se indica en el versículo arriba citado: y él dijo. Es decir, el Rey Santo dijo. Respecto a las palabras, la voz de Hashem tu Elohim, se refiere a la Shejiná como representando la comunidad de Israel. Harás lo que es justo a su vista, se refiere al Tzadik. Y prestará oído a su mandamiento, se refiere a Netzach.
mientras que Od se indica en las palabras, y guarda todos sus estatutos. Además, las palabras, yo soy Hashem que te cura, se refieren al Rey Santo. De esto aprendemos que quien guarda el signo del pacto, alcanza eventualmente a la percepción del Rey Santo. Rabbi Isaac dijo, el que es digno de la percepción del Tzadik, también es digno de percibir Netzach Yod, con cuya tríada es bendecida la comunidad de Israel. Y el que es digno de esto, alcanza la percepción del Rey Santo, y así, tiene comunión con todos los cuatro. Refiriéndose esto a Yesod, Od, Netzach y Tiferet. En correspondencia con estos 4 grados, la santa impronta ha de ser guardada de 4 cosas, las cuales son: trato con una mujer en menstruación, trato con una esclava, trato con una mujer pagana y con una ramera. Si un hombre verdaderamente adhiere al Rey Santo, entonces, para tal hombre se cumple como está escrito: yo no traeré ninguna de estas enfermedades que he traído contra los egipcios, porque yo soy Hashem que te cura. Observad con qué ternura y amor habla el Santo bendito sea, de la cercanía de Israel a su Torá. Efectivamente fue como un padre, que tiernamente conduce a su hijo a la escuela, prometiéndole cosas buenas. El Zohar explica ahora aquí el verso de Éxodo 16:4, que dice: y Hashem dijo a Moisés, he aquí que yo haré llover pan desde el cielo para vosotros. Rabí Yehuda citó en este punto el versículo, bienaventurado aquel que piensa en el pobre. En el día de tribulación Hashem lo librará, Salmo 41:2. Estas palabras se han aplicado a un hombre que yace peligrosamente enfermo. Uno así es prisionero del rey, su nuca está enyugada y sus pies están encadenados. Desde cada lado guardianes lo cuidan. Sus miembros pelean entre sí y es incapaz de comer. Pero en su desamparo es designado un ángel guardián para cuidar por él e interceder en su favor ante el rey, recordando todas sus virtudes y toda buena acción que hubiera efectuado. Feliz entonces es el consejero que enseña al afligido el camino de vida, de modo que pueda ser liberado del juicio y ser devuelto a su Señor. Se vuelve un intercesor para el arriba. ¿Y cuál será su retribución? Es como está escrito: Hashem lo librará en el día de tribulación. Rabbi Hillá dijo: a menudo me he sorprendido ante las palabras, porque Hashem oye al pobre, Salmo 66:34. Preguntamos, ¿acaso él oye solamente al pobre? Rabbi Shimon respondió: estas palabras significan que los pobres efectivamente están más cerca del rey que todos los otros, pues está escrito: no despreciarás un corazón quebrantado y contrito, oh Elohim. Salmo 51:19. Y nadie en el mundo tiene el corazón tan quebrantado como el pobre. Observad esto. La mayoría de los seres humanos aparecen ante el Santo bendito sea en cuerpo y alma. Pero el hombre pobre se presenta ante el trono del Altísimo solamente en alma, y el Santo está más cerca del alma que del cuerpo. En un tiempo vivía en la vecindad de Rabí Yese un hombre pobre, al que nadie prestaba atención, y él se avergonzaba de pedir. Un día cayó enfermo, y Rabí Yese fue a visitarlo. Y cuando se sentó junto a la cama del enfermo, el rabí oyó una voz que decía: rueda, rueda, la rueda del destino. Un alma vuela hacia mí antes de que haya llegado su tiempo oportuno. Desdichados sus vecinos de ciudad, porque ninguno se encontró entre ellos para sostenerlo y que pudiese vivir. Rabí Yese, al oír estas palabras, se puso de pie y colocó en la boca del enfermo el líquido de cierta hierba, y le dijo que bebiera. Esto lo hizo transpirar tanto que la enfermedad se retiró de él, y se recuperó. Cuando Rabí Yese vino otra vez a la casa de ese hombre pobre, éste le dijo: por tu vida, Rabí, mi alma efectivamente abandonó mi cuerpo, y era conducida al palacio del rey y traída ante su trono. Y habría quedado allí por siempre,
pero Hashem quiso darte el mérito de devolverme a la vida. Yo los oí proclamar en los atrios más altos del cielo. El espíritu de Rabí Yese tendrá su morada en una cámara santa, que los miembros de la compañía ocuparán a su despertar. Y 3 tronos fueron preparados para ti y para tus amigos. Así concluyó el hombre pobre. Desde ese tiempo sus vecinos miraban por él. Un relato similar se cuenta de Rabbi Itzhak. Estaba él un día caminando junto a la carretera cuando un pobre lo alcanzó. Rabbi Itzhak tenía en su mano una media mía, que es una pequeña moneda de plata. Y también el hombre que lo alcanzó tenía en la mano una media mía. Y el hombre le dijo a Rabbi Itzhak: te ruego, salva mi vida y la vida de mis hijos e hijas. Rabbi Itzhak dijo: ¿cómo puedo hacerlo si no tengo más que media mía? El pobre hombre respondió: sin embargo, 2 medias mías son mejor que una. Así, Rabbi Itzhak sacó su moneda y se la dio al hombre. Más tarde Rabbi Itzhak soñó que estaba caminando junto al mar en un lugar extraño, y algunas personas querían arrojarlo en el mar, y el pobre a quien había ayudado vino y lo sacó y lo trajo sano y salvo a Rabbi Shimon. Cuando despertó, vino automáticamente a sus labios el versículo: bienaventurado aquel que piensa en el pobre, Hashem lo librará en el tiempo de tribulación. Cada día caen gotas de rocío del anciano santo hacia Seirampín, y todos los santos campos de manzanos son bendecidos. También desciende a los de abajo y provee alimento espiritual para los ángeles santos, a cada rango según su capacidad de percepción. Fue de este alimento que los hijos de Israel participaron en el desierto, como se dice: cada uno de ellos comió el alimento de príncipes celestiales. Salmo 58:26. Rabbi Shimon dijo: aún en este tiempo hay quienes participan de un alimento similar, y esto en medida doble. ¿Quiénes son? Son los compañeros de la ciencia mística, que estudian la Torá día y noche. Ved ahora, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto y fueron al desierto, uniéndose con el Rey Santo, cuando el signo de la alianza se manifestó en ellos en su plenitud, se les otorgó un alimento más espiritual, más elevado que el alimento del pan sin levadura que comieron inmediatamente después de abandonar Egipto. Porque del maná está dicho: yo haré llover pan del cielo para vosotros. Fue efectivamente alimento celestial, que emanaba de la esfera que se llama cielo. Pero los hijos de la sabiduría, es decir, los estudiosos de la Torá, extraen su alimento de una región aún más elevada, de la esfera de la sabiduría, como está escrito: la sabiduría mantiene con vida a sus poseedores. Eclesiastés 7:12. Cabe recalcar que la esfera llamada cielo indica a Tiferet, y la esfera llamada sabiduría se refiere a Jokma. Rabí Eleazar preguntó: si es así, ¿por qué son más frágiles que los hombres comunes? Rabbi Shimon contestó: es una buena pregunta, y la respuesta es como sigue. El alimento ordinario con el cual se nutre la mayoría de la gente, está constituido de los elementos del cielo y la tierra, y por eso es de una gruesa calidad material. El pan sin levadura que los hijos de Israel comieron cuando abandonaron Egipto, emanaba de la esfera del juicio, y era algo más fino en calidad. El maná era un alimento aún más fino, que emanaba de la esfera del cielo, y el alma lo asimilaba más que el cuerpo. Era pan de ángeles. Pero el alimento de los absortos en la Torá solamente nutre al alma y al espíritu, pero no al cuerpo. Pues viene de la esfera de la sabiduría, de la región superior más elevada y más gloriosa. De ahí que no sea de asombrarse que los hijos de la sabiduría sean más frágiles que otros hombres, pues ellos no comen del todo el alimento del cuerpo. En verdad, la sabiduría mantiene con vida a quienes la poseen. Bendito es el cuerpo que puede sacar beneficio del alimento del alma. Rabí Eleazar observó entonces: es efectivamente así.
Pero, ¿dónde encontramos estos alimentos en nuestros días? Rabbi Shimon contestó, esta también es una buena pregunta, y la respuesta real es así. Primero, está el alimento para toda la humanidad, el alimento natural para los hombres comunes. Luego está el alimento que emana de la esfera de la justicia, el alimento del pobre, que se vuelve beneficencia, tanto para el que da como para el que recibe. La justicia se vuelve misericordia, y un hombre de misericordia hace bien a su propia alma, como se dice en Proverbios 11:17. Un alimento superior es aquel con el cual se nutre la gente enferma, el alimento del santo bendito sea, como está dicho, Hashem lo sustentará sobre el lecho de dolor, Salmo 41:4. Como si fuera alimento de sacrificio, acerca del cual está dicho, para sacrificar para mí sebo y sangre, Ezequiel 44:15. Luego está el alimento de los espíritus y las almas, un alimento superior, santo y precioso, que emana de la dulzura de Hashem. Pero como he dicho, el más fino y más precioso alimento, es ese con el cual se sostienen los estudiosos dedicados a la Torá, pues la Torá emana de la esfera de la sabiduría superior, y aquellos cuyas mentes están concentradas en ella entran en la esencia misma de la sabiduría, y su alimento deriva de esa fuente santa. Vino entonces Rabí Eleazar y besó la mano de Rabí Shimon, y dijo, verdaderamente estoy dichoso de oír tales palabras. Benditos los justos que meditan sobre la Torá día y noche, benditos son en este mundo y benditos son en el mundo por venir. En verdad, Él es tu vida y la largura de tus días, Deuteronomio 30:20. Acerca de las palabras de Éxodo 16:4, yo haré llover pan del cielo para vosotros. Rabí Yossi meditó aquí sobre el versículo, tú abres tu mano y satisfaces a toda cosa viviente de acuerdo a tu voluntad. Salmos 145:16. Dijo Rabí Yossi, en el versículo precedente está escrito, los ojos de todos esperan de ti, y tú les das su comida en la debida estación. Todos los seres vivientes esperan y levantan sus ojos al Santo bendito sea por alimento. Pero los hijos de la fe no solamente deben esperar, sino que también deben orar por su pan diario. Tal plegaria tiene el poder de traer bendición cada día, sobre el árbol del cual emana todo alimento para el cuerpo y el alma. Así, aunque tenga bastante alimento, un hombre de fe debe rogar por el pan diario, a fin de que por él pueda cada día ser un incremento de bendición en el cielo. Y este es el sentido de las palabras, bendito sea Hashem de día. Por esta razón no es justo cocinar un día alimento para el siguiente, para que no interfiera un día con el otro respecto de las bendiciones arriba. Por eso se dice respecto del maná, el pueblo saldrá y recogerá una porción diaria cada día, Éxodo 16:4. Con excepción del sexto día, cuando preparaban para el Shabbat. La plegaria por el pan diario asegura el favor del anciano santo, o sea, Atika Kadisha, de modo que el alimento se distribuye a todos, ya que se distribuye desde el anciano santo hasta Seirampín, y finalmente hasta Malhut. Y el que ora así, es efectivamente un hijo fiel, un hijo por cuya cooperación hay bendiciones en el cielo. Rabí Abba se detuvo en el versículo. Hashem se complace de aquellos que lo temen, de aquellos que esperan su misericordia, Salmo 147:11. Cuanto más debe uno tratar de andar por el camino del Rey Santo, y por las sendas de la Torá, a fin de convertirse en medio de bendición para todos, para los de arriba y los de abajo. Porque Hashem dispensa favor a los que lo temen. Y quienes lo temen a él son los que esperan su misericordia, esto es, que dependen enteramente de él para su pan diario. Rabí Yesé, el anciano, nunca acostumbraba preparar su comida antes de rezar por ella. Acostumbraba decir, pidamos primero al rey. Luego esperaba algún tiempo y decía, ha llegado el momento para que el rey nos dé alimento, preparad la comida. Esta es la manera de los que temen a Hashem, y a quienes aterra el pecado. En cuanto a los infieles, con ellos no ocurre así, porque sus caminos son torcidos,
como se dice en Isaías 5:11, hay de los que madrugan y corren tras la bebida embriagante. Pero Hashem se complace en los que esperan de su misericordia. Y en esto los hijos de la fe difieren de los otros. De ahí que está escrito, el pueblo recogerá cierta ración cada día en su día, para que yo pueda probarlos si andarán o no en mi Torá. La expresión peculiar, en su día, indica que los hijos de la fe son conocidos por su diario andar por el camino recto de la Torá. Rabbi Itzhak encontró la misma verdad en el versículo siguiente: el justo come para la satisfacción de su alma, Proverbios 13:25, que él interpretaba como significando: el justo toma su comida solamente después de que ha satisfecho su alma con la plegaria y el estudio. Dijo Rabbi Shimon: observad que antes de que el Santo Bendito se adhiera a Israel la Torá, él trató de ver quién sería un hijo de la fe y quién no lo sería. ¿Cómo los puso a prueba? Por el maná. Todos los que eran hijos de la fe estaban señalados con el signo de la corona de la gracia por el Santo mismo, y a los que no eran así, esta corona superior les será retenida. Se ha dicho que a esa hora Israel fue perfeccionado abajo, de acuerdo a su prototipo de arriba, porque está escrito: y ellos vinieron a Elim, donde había 12 pozos de agua y 70 árboles de palmera, Éxodo 15:27. Y bien, el árbol santo, Tiferet, se extiende a 12 confines en los 4 rincones de la tierra, y a 70 ramas estrechamente entretejidas, de modo que lo que era arriba tuviera aquí abajo su contraparte. A esa hora santa caía rocío del anciano oculto, y llenaba la cabeza del rostro menor, es decir, Seirampín, el lugar que se llama cielo. De este rocío de la superior luz santa descendía el maná, y al hacerlo se dispersaba en copos y se solidificaba, como nos dice el texto, tan menudo como la escarcha helada en el suelo, Éxodo 16:14. Y todos los hijos de la fe salieron, lo recogieron y alabaron por ello al nombre santo. El maná difundía los perfumes de todas las especias del jardín del Edén, por el cual pasaba al descender. Cada uno encontraba en el maná el gusto que más deseaba. Y cuando comía bendecía al superior Rey Santo por su bondad, y era, a la vez, bendecido con entendimiento de la sabiduría superior. Por eso a esa generación se la llamó, la generación del conocimiento. Fueron estos los hijos de la fe y se les dio el privilegio de contemplar y comprender la Santa Torá. Pero de aquellos que no fueron verdaderamente fieles está escrito: y la gente merodeaba y juntaba el maná, Números 11:8. La palabra hebrea que significa, merodeaba, indica que esa gente permitía que la estupidez entrara en ella, palabra hebrea emparentada con la que significa merodeaban, porque no se trataba de hijos de la fe. ¿Y de ellos qué leemos? Dice acerca de ellos: y lo pulverizaban en molinos o lo machacaban en un mortero, Números 11:8. ¿Por qué se avenían a toda esta turbación? Meramente porque no eran hijos de la fe. Son los prototipos de aquellos que no tienen fe en el Santo Bendito sea, y no desean meditar sobre los caminos del Santo Bendito sea. Ellos igualmente trabajan día y noche por el alimento, temerosos de que les escaseara el pan. Y todo esto porque no son de los fieles. Así, el pueblo merodeaba y recogía, y lo molía, haciendo diversos esfuerzos tontos y gran trabajo. ¿Y de qué les valió toda su turbación? Solamente para esto, como está dicho, y su sabor era el sabor de aceite fresco, Números 11:8. Ninguna otra retribución tenían. ¿Por qué? Porque no eran hijos de la fe. En cuanto al gusto real del maná, algunos dicen que era el de engrudo mezclado con aceite, y algunos dicen que era solamente como engrudo, en cuanto se lo podía moldear y machacar variadamente. Rabbi Yehuda dijo que efectivamente solo era el sabor de aceite fresco. Rabbi Itzhak dijo: recoged de ello cada hombre de acuerdo a su comer, ojlo. ¿Acaso
el que comía poco recogía poco, y el que comía mucho recogía mucho. Pero vemos que está escrito, el que recogía mucho nada tenía en exceso. Y al que recogía poco no le escaseaba, Éxodo 16:1. El término, ojlo, significa que recogían de acuerdo al número de los consumidores. Y fue de esta manera. 2 hombres podían disputar respecto de un servidor, diciendo cada uno que ella o él era suyo, y podían llevar su controversia ante Moisés para que él decidiera. Él diría a cada uno: ¿cuántas personas tienes en tu familia? Y habiendo determinado esto, él ordenaba que mañana cada uno recoja el maná de acuerdo al número de su gente, y me lo traiga a mí todo. A la mañana siguiente vendrían a Moisés, y él contaba para cada persona de cada casa la medida de un homer. Al hacerlo, encontraba que uno de los disputantes tenía sin embargo otro homer de más, por encima de la porción del número de las personas de su casa, lo que probaba que el servidor era suyo. De ahí que dice, un homer para cada hombre, de acuerdo al número de las personas. Se dice ahora en Éxodo 16:6, y a la tarde conoceréis que Hashem os ha sacado de la tierra de Egipto. Sobre esto Rabí Yossi preguntó, ¿cómo habían de conocer? Esto podemos explicarlo de la manera siguiente. Se ha enseñado que cada día se manifestarán los juicios del Santo bendito sea, y por la mañana predomina en el mundo la gracia. Pero en el tiempo que se llama anochecer, gobierna en el mundo la justicia, y por esta razón, como lo hemos aprendido, Yitzhak instituyó la plegaria de la tarde. Por eso se dice, a la tarde conoceréis. Es decir, cuando el juicio es despertado en el mundo, conoceréis que por el poder de ese juicio os ha sacado Hashem del país de Egipto. En cambio, en la mañana percibiréis la gloria de Hashem, porque en todo ese tiempo la gracia es despertada en el mundo, y efectivamente traerá abajo alimento para vosotros, y se os dará alimento para comer. Rabí Hillá dijo, no es así. El verdadero sentido del pasaje es el opuesto, es decir, que cuando los hijos de Israel dijeron en Éxodo 16:3, cuando estábamos sentados junto a las ollas de carne, entonces despertó el atributo de la justicia, que el atardecer simboliza. Pero, sin embargo, la gracia también despertó con ella, como se dice, conoceréis que Hashem os sacó del país de Egipto, es decir, conoceréis la gracia que él os mostró en la hora del juicio, al sacaros del Egipto. En la mañana veréis la gloria de Hashem. Y sabemos lo que gloria, la palabra hebrea kabod, significa. ¿Y por qué todo esto? Porque él oyó vuestras murmuraciones contra Hashem. Rabí Yossi dijo, el santo bendito sea no altera sus juicios. Es el malvado en el mundo quien hace de la misericordia el juicio, como ya lo aclaramos. Rabí Eleazar enseñó que en la edad venidera los justos comerán del maná, pero de una calidad mucho más elevada, una calidad que nunca se dio en este mundo, como está escrito, para ver la belleza de Hashem, y para visitar su templo, Salmo 64:4. Rabí Ezequías expuso sobre el versículo, Canción de las subidas. Desde profundos abismos clamo a ti. Salmo 131. Dijo. Este salmo es anónimo, porque todos los hombres pueden aplicarlo a sí mismos en todas las generaciones. Quien ora ante el Rey Santo debe hacer así desde las profundidades de su alma, de modo que su corazón pueda dirigirse plenamente a Hashem, y toda su alma pueda concentrarse en su plegaria. El rey David ya había dicho antes, en el Salmo 119:10, con todo mi corazón te busco. ¿Por qué, entonces, ahora ha de proseguir y decir, desde las profundidades? La razón es que cuando un hombre ora ante el rey, debe concentrar su mente y corazón en la fuente de todas las fuentes, a fin de extraer bendiciones de la profundidad de la cisterna, de la fuente de toda vida, de la corriente que viene de Edén, mencionada en Génesis 2:10, que alegra la ciudad de Hashem,
como se dice en el Salmo 46:5. La plegaria es la extracción de esta bendición desde arriba hacia abajo. Pues cuando el anciano, el omnioculto, desea bendecir el universo, deja que sus dones de gracia se congreguen en esa profundidad superior, de donde han de ser sacados, mediante la plegaria humana. Y es dirigida a la cisterna, de modo que todas las corrientes y arroyos puedan llenarse de ella. Ahora, en Éxodo 16:19 dice: Y Moisés les dijo, que nadie deje nada de ello para mañana. Rabí Yehudá dijo, cada día el mundo es bendecido por ese día superior, el séptimo. Pues los 6 días reciben bendición del séptimo, y cada uno dispensa la bendición así recibida sobre su propio día, pero no sobre el siguiente. De ahí que a los hijos de Israel se les ordenó no abandonar el maná hasta la mañana. El 6º día tiene más bendiciones que los restantes, porque en ese día, como dijo Rabí Eleazar, la Shejiná prepara la mesa para el rey. De ahí que el 6º día tiene 2 porciones, una por sí mismo, y una en preparación para el gozo de la unión del rey con la Shejiná, que tiene lugar en la noche del Shabbat, y de la cual todos los 6 días de la semana derivan su bendición. Por esta razón la mesa ha de prepararse en la noche de Shabbat, de modo que cuando las bendiciones desciendan de arriba, puedan encontrar algo en lo cual descansar, pues ninguna bendición se posa en una mesa vacía. Quienes conocen este misterio de la unión del santo con la Shejiná en la noche de Shabbat, consideran ese tiempo como el más adecuado para su propia unión marital. Mirad para qué Hashem os ha dado el Shabbat. ¿Cuál es el sentido de la palabra Shabbat? El día en el cual todos los otros días descansan, el día que comprende los otros días, y del cual derivan bendición. Rabí Yossi dijo, también la comunidad de Israel se llama Shabbat, porque ella es la esposa de Hashem. Es por eso que al Shabbat se lo llama novia. Y está escrito, guardaréis el Shabbat, porque es santo para vosotros. Éxodo 31:13. O sea, es santo para vosotros, pero no para otras naciones. Es una señal entre mí y los hijos de Israel, dice en Éxodo 31:17. Es la eterna herencia de Israel. El texto dice ahora: permaneced cada hombre en su lugar, que ningún hombre salga de su lugar en el 7º día. Este lugar es el lugar donde es correcto el caminar. El significado intrínseco de la palabra es como en el versículo, quítate tu calzado de tus pies, porque el lugar donde te hayas parado es suelo santo, Éxodo 3:5. El lugar señalado, es decir, la etapa de la contemplación, donde uno sabe de la gloria superior. Por eso cuando el hombre se adorna con la superior corona santa, es decir, cuando celebra el Shabbat, debe poner gran cuidado en no pronunciar ninguna palabra que pueda profanar al Shabbat. Y de manera similar ha de cuidar también sus manos y sus pies, de manera de no caminar más allá del límite permitido de 2000 codos. Además, el lugar aquí se refiere al glorioso lugar de la santidad, fuera del cual hay dioses extraños. Las palabras, bendita sea la gloria de Hashem, es la gloria superior. Desde su lugar, es la gloria terrena. Este es el secreto de la corona sabática. Por eso, que ningún hombre salga de su lugar en el 7º día. Que es un día santo para pasarlo en santidad, tanto en meditación de nombres de Dios, como para tener su relación marital. Bendita es la suerte de quien es digno de la gloria del Shabbat, bienaventurado en este mundo y bienaventurado en el mundo por venir. Y Hashem dijo a Moisés, anda delante del pueblo y toma contigo
Rabí Hillá comenzó su interpretación citando el versículo siguiente: el ángel de Hashem asienta campamento en derredor de los que lo temen, y los salva. Salmo 34:8. Dijo: benditos son los justos por el honor de los cuales el santo bendito sea se preocupa más que por el suyo propio. Mirad cómo él ignora a los que escarnecen y blasfeman lo superior. Sennacherib, por ejemplo, dijo: ¿quiénes entre todos los dioses de los países son los que han librado sus tierras de mi mano? Para que pueda el Señor librar a Jerusalén de mi mano. Escrito en Reyes 2, 18-35. Y sin embargo, el santo bendito sea no reclamó de él compensación. Pero tan pronto como Sennacherib extendió su mano contra Ezequías, el ángel de Hashem golpeó en el campamento de los asirios, como se dice en Reyes 2, 19-15. Jeroboam el hijo de Nebat, adoraba a dioses paganos, les trajo incienso y les hizo sacrificios. Y sin embargo, Hashem no lo castigó por su pecado. Pero cuando el profeta vino para advertirle, y Jeroboam extendió su mano contra él, entonces se le secó su mano que había extendido, de modo que no pudo hacerla volver en sí, como se cuenta en Reyes 1, 13-4. Faraón escarneció y blasfemó y dijo: ¿quién es Hashem? Como se ve en Éxodo 5:2. Pero el santo bendito sea no lo castigó hasta que se rehusó a dejar salir a los hijos de Israel. Como está escrito: como aún te exaltas contra mi pueblo, pues he aquí que el día de mañana, como a esta hora, haré llover granizo. Y así es el caso siempre que el santo bendito sea venga el insulto hecho a los justos, más que uno dirigido contra él. Pero aquí, cuando Moisés dijo: un poco más y me apedrearán, Éxodo 17:4. Hashem le dijo: Moisés, ahora no es el tiempo para reclamar reparación por el insulto que te infirieron. Pero, anda delante del pueblo, y yo veré quién extenderá su mano contra ti. ¿Estás en poder de ellos o en mi poder? Vemos que enseguida le es dicho a Moisés: y la vara con la que golpeaste el río, tómala en tu mano. La vara debió ser tomada porque tenía inscriptos milagros, y el nombre santo estaba impreso en ella. Después le es dicho: y he aquí que yo estaré delante tuyo allí sobre la roca. Esta roca es la misma que se menciona en el versículo: la roca, perfecta es su obra. Deuteronomio 32:4. Y así como la vara había sido antes una serpiente, Moisés aquí conoció el camino de una serpiente sobre una roca, tal como se ha escrito en Proverbios 30:19. Rabí Yehudá dijo: si es así, ¿qué hemos de hacer con las palabras siguientes? Y tú golpearás la roca y saldrá de ella agua. Rabí Hillá respondió: ciertamente es así. De todos los nombres del santo bendito sea, no hay ninguno que no efectúe señales y maravillas, produciendo todo lo que el mundo necesita. Rabí Yehudá objetó: pero no dice acaso: he aquí que él golpeó la roca y las aguas se derramaron. En el Salmo 105:41. Rabí Hillá respondió: un martillo fuerte se conoce por las chispas que produce, y una mente aguda se reconoce por los problemas que plantea. ¿Y tú haces tal pregunta? Escuchad. En todas partes, roca simboliza Geburá. Y cuando el santo bendito sea quiere herir y golpear, es despertada esta Geburá, y es ella la que ejecuta el acto. De ahí que leemos: la roca golpeó y las aguas se derramaron. Sin esto las aguas no se habrían derramado. Rabí Yehudá dijo: ¿pero acaso no está escrito: has descuidado la roca que te ha engendrado? O como nosotros interpretamos: debilitado. Escrito en Deuteronomio 32:18. A esto, Rabí Hillá contestó:
Seguramente, porque si los pecadores conocieran que esta roca iba a ser despertada para castigarlos, no pecarían. Pero es débil en su estimación, porque ellos no la contemplan ni observan sus caminos. Rabí Abba dijo sobre esto: hay dos rocas. De la roca superior emana una roca inferior. Es decir, del lado de la madre, que es Biná, viene Geburá. Como ha dicho Rabí Eleazar, que aunque la madre superna en sí misma no significa juicio, sin embargo el juicio sale del lado de ella, pues de ella emana Geburá. Por eso se la llama roca superior. Y en el mismo versículo las palabras, y has olvidado al Dios que te formó, se refieren al brillo del Padre, es decir, a la gracia superior. Rabí Abba dijo luego: sabemos que agua simboliza en todas partes la bondad de Hashem, la gracia, y sin embargo, el Santo bendito sea en esta ocasión hizo que el agua viniera de la roca, o sea, del símbolo del juicio. Aunque debía conectarse con la grandeza, que es Gedulá, lo cual es otro nombre para Gesed, que es igual a gracia. Pero en esto consistieron la señal y la maravilla del Santo bendito sea, el cual convirtió la roca en un lago, como dice en el Salmo 114:8. Convirtió, sugiere que no es función usual de la roca producir agua. Por eso él hizo que el agua viniera del lugar de abajo por medio de la roca superior. ¿Y cuál es el nombre del lugar de abajo? Ese nombre es Sela. Pues está escrito: y traerás para ello agua de la roca, Sela, Números 28. ¿Y con qué produjo agua este Sela? Con el poder de la roca superior, que como ya se dijo, es Biná. Rabí Shimón dijo: Moisés en su canto dijo primero: la roca, perfecta es su obra, Deuteronomio 32:4, refiriéndose a la ocasión cuando de la roca salió agua, haciendo la obra de aquel a quien se llama perfecto, es decir Abraham, como se lo llama en Génesis 18:1. Y sabemos que Abraham simboliza el Gesed. Pero, en la segunda ocasión, cuando Moisés trató de producir agua de esa roca, no se dirigió a perfección, a causa de los pecados de Israel. Y con referencia a esto Moisés dijo: has debilitado la roca que te engendró. Escrito en Deuteronomio 32:15. Significando, la has debilitado de lo que era para antes, ahora no representa perfección, sino juicio. Ahora no es lo que fue cuando fuiste engendrado como un pueblo. Rabí Abba dijo: ¿qué querían decir el pueblo de Israel cuando dijeron: ¿Hashem está entre nosotros o no? ¿Eran tan ciegos como para no saber que Él estaba en medio de ellos? ¿O acaso, la Shejiná no los cercaba y las nubes de gloria no los rodeaban? ¿No vieron la radiación de la gloriosa majestad de su rey junto al mar? Pero, según lo explicó Rabí Shimón, lo que hay es que ellos deseaban saber si la manifestación divina que ellos habían experimentado era la del anciano santo, el omnioculto, el trascendente, cuya designación es Ain, porque él está por encima de la comprensión. O querían saber si la manifestación divina que experimentaron provenía de Seir Anpin, el inmanente, llamado Yud Kebab Ke. De ahí la palabra Ain, que se emplea en vez de la palabra Lo, que significa no. Si es así, cabe preguntar, ¿por qué fueron castigados? La respuesta es porque diferenciaban entre estos dos aspectos del Santo bendito sea, y tentaron a Hashem, porque se dijeron: si es el uno, oraremos de una manera, y si es el otro, oraremos de otra manera. Sabemos que el Santo bendito sea no tiene partes, no se puede considerar como si fuera dividido. Él es uno, tal como nos dice la Shema: escucha Israel, Hashem nuestro Elohim, Hashem es uno.
El texto continúa y dice: entonces vino Amalek y luchó contra él en Refidim. Rabí Yossi citó en relación con esto el versículo siguiente: bienaventurados vosotros que sembráis junto a todas las aguas, que enviáis a tales labores los pies del buey y del asno. Escrito en Isaías 32:20. El agua tiene mucho significado simbólico, hay muchas clases de agua. Bienaventurados los hijos de Israel, que siembran junto al agua, el agua que está debajo de las ramas del árbol del santo bendito sea, un árbol grande y potente, que contiene alimento para todo el universo. Este árbol está cercado por 12 fronteras, y se junta a los 4 lados del mundo y tiene 70 ramas. E Israel está en el cuerpo del árbol, y las 70 ramas lo rodean. Esto lo simbolizan los 12 pozos de agua y los 70 árboles de palmera, como lo hemos explicado a menudo. Pero, ¿qué significan las palabras, y ellos acamparon allí junto al agua? Quiere decir que en ese tiempo, los hijos de Israel tenían control sobre las aguas que están debajo de las ramas de ese árbol, las que se llaman las aguas bullentes, como se menciona en el Salmo 124:5. Y este es el sentido de las palabras: bienaventurados vosotros los que sembráis junto a las aguas, y enviáis allí los pies del buey y del asno. Los hijos de Israel, cuando son meritorios, dejan de lado todos estos malos poderes, que ya no tienen dominio sobre ellos. Rabí Abba dijo: cuando los dos, es decir, el buey y el asno, están unidos, los habitantes del mundo no pueden levantarse contra ellos. Por esto está prohibido arar con un buey y un asno juntos, como dice en Deuteronomio 22:10. De ellos, cuando están unidos, emana el poder que se llama perro, que es más insolente que todos ellos. El santo bendito sea, dijo. Decís: ¿está Hashem en medio de nosotros, o no? He aquí que yo os entregaré al perro. E inmediatamente vino Amalek. Rabí Yehudá dijo: está escrito, Amalek es primero de las naciones, pero su fin último será que perecerá por siempre, como se nos dice en Números 24:20. Y preguntamos: ¿acaso Amalek fue la primera de las naciones? ¿O es que no hubo muchas tribus, naciones y pueblos en el mundo antes de que viniera Amalek? Pero el sentido es que Amalek fue la primera nación que no temió proclamar guerra contra Israel, como está dicho, y no temió a Hashem, Deuteronomio 24:18. Mientras las otras naciones estaban llenas de temor y temblor ante Israel en el tiempo del Éxodo, como está dicho, los pueblos oyeron y estaban intimidados, el temblor se abatió sobre los habitantes de Pelaset, o sea, Palestina. Éxodo 15:14. En realidad, fuera de Amalek no hubo nación que no tuviera pavor ante las patentes obras del santo bendito sea. Por eso, su fin último será que perecerá por siempre. Rabí Eleazar dijo: observad que aunque la roca, es decir, Geburá, la severidad, los trató graciosamente al proveerles de agua, no dejó, sin embargo, de efectuar su función natural, de modo que Amalek vino. Rabí Abba discurrió sobre el versículo: hay un mal grave que he visto debajo del sol, la riqueza guardada por su dueño para su desgracia. Eclesiastés 5:12. Dice que hay un mal grave, y por eso preguntamos: ¿acaso hay dos clases de mal? ¿Uno que es grave y otro que no es grave? La respuesta es que sí, efectivamente. Hay un mal particularmente grave, porque tenemos una tradición de que del lado de la izquierda emanan muchos emisarios de castigo, que bajan al hueco del gran mar y entonces emergen en un cuerpo y hendiendo el aire avanzan sobre los hombres.
Cada uno de ellos se llama mal, y es a esto que se refieren las palabras: ningún mal se abatirá sobre ti. Salmo 91:10. Cuando uno de estos males ataca a un hombre, lo hace miserable con su dinero. De modo que cuando uno que colecta para caridad o un pobre vienen a él, extiende su mano diciendo: no os hagáis pobres. Pero ni siquiera le dejará comprar alimento para sí mismo. En realidad, desde el momento en que ese mal viene sobre el hombre, él está grave como un enfermo que no puede comer ni beber. El rey Salomón proclamó en su sabiduría: hay un mal que he visto debajo del sol, un hombre a quien Elohim ha dado riqueza, fortuna y honor, de modo que nada le faltaba a su alma de todo lo que deseaba. Pero Elohim no le dio poder para comer de ello, sino que lo comió un extraño. Eclesiastés 6:1. Aparentemente, el fin de este versículo estaría en contradicción con el comienzo. Porque, si Elohim le ha dado riqueza, ¿cómo podemos decir que no tiene poder sobre ello? Pero el sentido es que no tiene poder sobre ese espíritu llamado mal, al cual tiende y se entrega. Y por eso es como un enfermo que no come ni bebe, y guarda su dinero hasta que deja este mundo. Y viene otro hombre y toma posesión de él y se vuelve su dueño. También podemos explicar el versículo de la manera siguiente. Cuando un hombre joven que vive cómodamente en la casa de su padre, comienza a quejarse de diversas maneras y a hacer reclamos, diciendo: quiero esto y no quiero aquello, él se liga a ese triste mal, y será castigado en este mundo y en el mundo por venir. Respecto de un caso así, el rey Salomón dijo: hay un triste mal, la riqueza guardada para sus dueños en perjuicio de ellos. Tal fue el caso de los israelitas. El Santo bendito sea los condujo en alas de águilas, los rodeó con las nubes de la gloria, hizo que la Shejiná anduviera delante de ellos. Les dio maná para comer y agua dulce para beber. Y sin embargo, ellos se quejaron. De ahí que aconteciera, y vino Amalek. Rabí Shimón dijo: hay una alusión profunda en el nombre Refidim. Esta guerra emanó del atributo del juicio severo, y fue una guerra arriba y abajo una guerra. El Santo bendito sea dijo: cuando Israel es meritorio abajo, mi poder prevalece en el universo. Pero cuando Israel resulta siendo no meritorio, debilita mi poder abajo, y el poder del juicio severo predomina en el mundo. Así, aquí, Amalek vino y luchó contra él en Refidim, porque los israelitas eran débiles en el estudio de la Torá. Y Moisés dijo a Josué: elige hombres de nosotros y sal a luchar con Amalek. ¿Por qué se abstuvo Moisés de luchar la primera batalla que Dios mismo ordenó? Porque fue capaz de adivinar el verdadero sentido de la orden de su amo. De ahí que dijo: yo me prepararé para la guerra arriba. Y tú, Josué, prepárate para la guerra abajo. Este es el sentido de las palabras: cuando Moisés levantó su mano, Israel prevaleció, es decir, arriba. Por eso Moisés no participó en la lucha sobre la tierra, para que pudiese lanzarse con celo mayor a la guerra en el cielo, y así promover la victoria sobre la tierra. Rabí Shimón dijo: no pensemos con ligereza de esta guerra con Amalek. Verdaderamente, desde la creación del mundo hasta entonces, y desde entonces hasta la venida del Mesías, no hubo ni habrá guerra como esa, ni aun la guerra de Gog y Magog puede compararse con ella. Y esto no por causa de los fuertes ejércitos que en ella participaron, sino porque se libró contra todos los atributos del Santo bendito sea. Y Moisés dijo a Josué: preguntamos, ¿por qué a él, que era entonces solo un joven? Como se lo menciona en Éxodo 33:11. ¿Acaso,
¿no había en Israel guerreros mayores que Josué? La razón fue que Moisés con su sabiduría, sabía que no iba a ser simplemente una batalla contra carne y sangre, sino contra Samech-Mem, que estaba bajando para apoyar a Amalek. Y bien, Josué, el joven, había alcanzado en ese momento un alto grado de percepción espiritual. No ciertamente tan alto como Moisés, el cual estaba unido a la Shejiná, pero su alma estaba efectivamente ligada a la región superior, que se llama juventud, y que equivale a Metatrón. Y cuando Moisés advirtió que Samech-Mem estaba yendo a luchar por Amalek, pensó: este joven, Josué, seguramente lo enfrentará y prevalecerá. Y por eso le dijo: anda y lucha contra Amalek. Es tu batalla, la batalla aquí abajo, y yo me prepararé para la batalla arriba. Elige hombres dignos, justos e hijos de justos, para acompañarte. Rabí Shimón dijo, en el momento cuando Josué, el joven, partió para luchar con Amalek. El joven arriba se movilizó y se equipó con armas preparadas por su madre, la Shejiná, para la batalla, a fin de vengar la alianza con la espada. Como dice en Éxodo 17:13. Moisés se equipó para la guerra de arriba. Encontramos escrito en Éxodo 17:12. Sus manos estaban cansadas. Lo que quiere decir, manos de peso, honorables, santas. Que nunca habían sido contaminadas, manos dignas de librar la guerra arriba. Y ellos tomaron una piedra y la colocaron debajo de él, y él se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur velaron por sus manos, el uno a un lado y el otro al otro lado, y sus manos estaban seguras. Esto no se puede tomar en el sentido literal. Lo que significa es que Aarón representaba a su lado, que es el atributo de la gracia. Y Hur representaba a su lado, que es el atributo de la fuerza. Y las manos de Moisés entre los dos representaban la fe. Y aconteció que cuando Moisés levantaba su mano, Israel prevalecía, y cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Aquí, el término mano se refiere a la mano derecha, que tuvo levantada encima de la izquierda. Y mientras hizo así, Israel, es decir, el Israel superior, prevalecía. Pero cuando Israel abajo cesaba de orar, Moisés no podía mantener levantada su mano, y Amalek prevalecía. De lo cual extraemos la lección de que, aunque el sacerdote extiende sus manos en el sacrificio, para que sea completa su mediación, Israel debe sin embargo cooperar con él en la plegaria. Y Hashem dijo a Moisés: escribe esto para un memorial en el libro. Observad que en el versículo anterior se dice: y Josué incapacitó a Amalek y su pueblo con el filo de la espada. Preguntamos, ¿por qué se emplea aquí la palabra incapacitó en vez de mató? Es porque la palabra que significa incapacitar tiene también otro significado, o sea, tomar prisioneros, como es mencionado en Isaías 13:2. En realidad, Josué primero tomó prisioneros, y luego la espada, ejecutando la venganza del pacto, los mató. Escribe esto para un memorial, esto, en el primer lugar, y repítelo en los oídos de Josué, queriendo decir aquí que él está destinado a matar otros reyes. Y Hashem le dice: porque yo borraré, es decir, los eliminaré, indicando con ello tanto sus fuerzas celestiales como su poder aquí abajo. De manera similar el recuerdo de ellos en lo alto tanto como abajo. Rabí Yitzhak dijo: aquí está escrito: porque yo los borraré. Mientras que en otro pasaje se dice: tú borrarás el recuerdo de Amalek. Deuteronomio 25:19.
El santo bendito sea dijo en efecto, borraréis su recuerdo sobre la tierra, y yo borraré su recuerdo en lo alto. Rabí Yossi dijo: Amalek trajo consigo otros pueblos, pero todos los demás temieron comenzar la guerra contra Israel. De ahí que Josué tiró la suerte sobre a quien de ellos matar. Más adelante está dicho: y Moisés construyó un altar, y lo llamó con el nombre Yud-Ke-Bab-Ke-Nisi, lo que literalmente se entiende como, Hashem es mi señal. Moisés construyó un altar abajo para corresponder al altar arriba. Rabí Yossi comentó, el propósito del altar era traer expiación y perdón para ellos. Y lo llamó con el nombre, es decir, el nombre del altar, Yud-Ke-Bab-Ke-Nisi. Exactamente como Jacob llamó al altar que él construyó, el Elohé Israel. Lo que puede entenderse como, el Dios de Israel, escrito en Génesis 33:20. Con esto, Moisés quería indicar que el milagro se forjó para ellos porque habían sido apropiadamente circuncidados, de modo que la señal del pacto estaba visiblemente impresa en ellos. De ahí aprendemos que cuando un padre efectúa el acto de circuncisión en su hijo, que revela la impresión de la señal del pacto santo, el acto sacrificial es un altar de propiciación. Rabí Yossi dijo después: ¿cómo hemos de entender las palabras? Y ellos vieron al Elohei de Israel, escrito en Éxodo 24:10. Preguntamos, ¿quién puede ver al santo bendito sea? ¿Acaso no encontramos que efectivamente está escrito? Ningún hombre puede verme a mí y vivir. Pero, lo que significa es que sobre ellos apareció un arco iris en radiantes colores resplandecientes, con la belleza de su gracia. Por eso el dicho de que quien mira un arco iris mira a la Shejiná. Por la misma razón, no se debe mirar los dedos de los sacerdotes cuando ellos extienden sus manos para bendecir al pueblo, ya que la Shejiná se muestra a través del enrejado, es decir, a través de los dedos de los Kohanim. Rabí Yossi dijo luego: ellos vieron la luz de la Shejiná, es decir, a aquel a quien se llama el joven, Metatrón, y que ayuda a la Shejiná en el santuario celestial. En cuanto a la obra pavimentada de un ladrillo de zafiro, que se menciona en el mismo versículo, era una impresión de uno de los ladrillos con los cuales los egipcios amargaron las vidas de los hijos de Israel, como se menciona en Éxodo 1:14. Hay un relato referente a una mujer hebrea en Egipto, que cuando le nació un hijo, temiendo el decreto de Faraón, lo escondió bajo un ladrillo. Entonces se tendió una mano y tomó el ladrillo y lo colocó bajo el pie de la Shejiná. Allí permaneció hasta que el templo fue quemado. Es acerca de esto que está escrito en el libro de Lamentaciones 2:1. Él no recuerda el escabel de sus pies en el día de su cólera. Rabí Hillá habló, diciendo: la radiación del zafiro se extendió hacia 72 lados, de acuerdo con los 72 nombres divinos. Encontramos que está escrito: Hashem mantendrá guerra con Amalek de generación en generación. Rabí Yehudá dijo: nunca hubo una generación de hombres, ni nunca habrá tal en este mundo, sin esta mala simiente. Y el santo bendito sea libra su guerra contra ella. A su respecto está escrito en el Salmo 104:35, que los pecadores sean consumidos de sobre la tierra, y que no haya más inicuos. Bendice alma mía a Yud-Ke-Bab-Ke. Aleluya.